Bueno, antes que nada, muy agradecida con Dios por darme la oportunidad de estar hoy con ustedes nuevamente, con la directiva y los miembros del Instituto Interamericano por su invitación y a ustedes por su presencia. Fraude electoral es todo aquello que se hace o se deja de hacer antes, durante y después del proceso electoral para modificar, tergiversar, cambiar la voluntad del elector. El fraude electoral en su acepción más amplia, que es esta, se ha convertido en el arma más poderosa con la que cuenta el castrochavismo para mantenerse en el poder. Porque utiliza un mecanismo de la democracia, como son las elecciones, para enquistarse en el poder y, desafortunadamente, para nuestra mayor desgracia, cometen el fraude electoral y después se encuentran avalados y protegidos por la comunidad internacional. Organizaciones como la ONU y la OEA, de alguna manera, protegen la comisión del fraude electoral. Los especialistas electorales que tenemos muchos años estudiando este fenómeno de cómo el socialismo del siglo XXI se ha ido enquistando en diferentes países y cómo se queda en el poder, hicimos una pequeña división para su mejor explicación. Hablamos de fraude electoral normativo y hablamos de fraude electoral operativo o procedimental. Fraude electoral normativo, aquel que se comete en la Constitución, en las leyes, en las normas, para darle un viso de legitimidad y de legalidad a lo que estábamos diciendo antes, cosas que se hacen o se dejan de hacer para modificar, tergiversar la voluntad de los electores. Y tenemos entonces en ese caso, el doctor Sánchez Berzaín ha hecho una disertación muy grande en relación específicamente en el caso de Bolivia, cómo a título constitucional han ido cambiando una y otra vez para mantenerse en el poder. El fraude electoral operativo o procedimental, que creo yo que ahorita en este momento es el que nos ocupa mayor atención, tiene varias aristas. La primera son los sujetos que intervienen en ella. Si hablamos en el argot criminal, porque estamos hablando del castrocomunismo, de una organización de crimen organizado, tenemos las autoridades, tenemos el victimario, que es quien comete el delito, tenemos la víctima, que son los pueblos, los ciudadanos, y tenemos un cómplice necesario, que es la llamada falsa oposición o los colaboracionistas, o como generosamente los llama el doctor Sánchez Berzaín, opositores funcionales. ¿Por qué hablamos de los sujetos y por qué esta parte es muy importante? Porque estos operadores, estos colaboracionistas, esta falsa oposición ayuda a cometer este delito y reviste de una manera inequívoca al proceso electoral. Es, digamos que doloroso, porque es la falsa oposición donde se deposita la esperanza del pueblo. Los pueblos, los electores creen que van a ser defendidos o que hay alguien que a ese nivel electoral los va a ayudar y resulta que estos actores son cómplices necesarios en la comisión de estos fraudes electorales. En el fraude electoral tenemos entonces ya los sujetos victimarios, víctimas y cómplices necesarios. Y entonces pasamos a cómo y cuándo se suceden los fraudes electorales. La primera fase es antes del proceso electoral, con el registro electoral, con las encuestas. Muchas veces no nos damos cuenta la manipulación que hay en las encuestas cuando empiezan a dar por ganador a alguien en un pueblo que está oprimido, que uno no entiende cómo puede estar diciéndose que va a ganar, pero las encuestas lo empiezan a dar por ganador para de esta manera ir creando un ambiente que al final del proceso electoral diga, sí, es que las encuestas ya lo venían previendo. También en esta fase, antes de la votación, está la manipulación del registro electoral. Esto es un caso donde en todos los procesos electorales donde tiene la mano metida el castrochavismo,
vemos cómo el registro electoral aumenta de una manera inexplicable en sectores y en situaciones que realmente se hacen inconcebibles y no se entiende cómo se dan esas situaciones. Durante el proceso electoral, en el momento de las votaciones, se empiezan a surgir situaciones que no dejan votar a las personas, no se encuentran en el listado, los cambian de sitio de votación. Es decir, que en el momento del proceso electoral se producen situaciones que, como hemos dicho, tienden y tienen por finalidad la tergiversación y cambio de la voluntad del electorado. Y por último, es después, cuando termina el proceso electoral, la fase de escrutinio, donde en los últimos tiempos hemos visto que se afianza más el fraude en las tiranías castrochavistas. ¿Por qué? Porque no se está haciendo con las máquinas electorales, sino que se ha ideado una nueva metodología para llevar a cabo el fraude electoral, que es al momento del escrutinio la totalización automatizada. Vemos que eso es algo repetitivo en todos estos sitios, que la votación es manual y entonces la gente dice, no, no hay fraude porque la votación es manual. No, sí hay fraude, porque en el momento del escrutinio se ha ideado un software automatizado que en el escaneo, en la totalización, cambia los votos. En el caso de Ecuador, tuvimos la oportunidad de tener prueba de lo que decíamos, porque una cosa decía la imagen que salía en pantalla y otra cosa decía la imagen que teníamos en las manos. Es decir, que este tipo de fraude lo hemos podido comprobar, lo hicimos en Ecuador, y sabemos que es una lucha ardua, pero también sabemos que se puede combatir el fraude electoral. Sí se puede combatir el fraude electoral siempre y cuando tengamos conciencia de él, lo entendamos y en esa medida lo creamos y utilicemos los mecanismos necesarios para poder contrarrestarlo. Decía hoy Evo Morales en un tuit que mandó que si hubiese fraude, los otros candidatos no participarían. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ciertamente, tiene razón Evo Morales, porque el fraude viene desde antes y es la permisividad, ese dejar hacer. No importa, se está violando la Constitución, no importa, vamos a elecciones. Se está utilizando un sistema fraudulento, no importa, vamos a elecciones. Y al final del día, después de que se comete todo el fraude, vienen los observadores internacionales, viene la OEA, da la bendición y tenemos un tiempo más de destrucción de un país, un tiempo más donde una nación se empieza a desdibujar, como se ha desdibujado la nación venezolana. Es el momento de tomar conciencia de lo que es el fraude electoral, momento de combatirlo. Yo estoy muy contenta porque en Guatemala, recientemente tuvimos elecciones, se pudo hacer muchísimo, se pudo parar el fraude. En la primera vuelta se cometieron un fraude brutal en la parte de la automatización. La sociedad civil se organizó, hicieron todas las protestas posibles, se hizo una cantidad de actividades que logró en la segunda vuelta la ciudadanía empoderada evitar que se cometiera el fraude en la segunda vuelta. Pero para evitar el fraude, como hemos dicho, se necesita conocerlo, se necesita creerlo, porque parte de la desgracia es que la gente no entiende que haya ese grado de perversidad que se pueda idear para tergiversar la voluntad del electorado. Se necesita coherencia, se necesita firmeza. Sin estos elementos, el castrochavismo seguirá mandando en estos países porque seguirá utilizando un elemento de la democracia para mantenerse en el poder. Gracias.